Bien. Ya. Está visualizando la diapositiva, dice literatura, literatura griega, semana 2, se visualiza. Me confirman, por favor, Stephanie o Fabricio, ¿no? Cualquiera en realidad, me puede confirmar si se está visualizando. Sí se ve, profesora. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar con la definición de literatura. La literatura tiene varias definiciones, pero podríamos resumir indicando que la literatura viene a ser, pues, ese arte de lenguaje escrito y hablado, ¿bien? Es ese arte, es donde se va a expresar, ¿no? Va a haber un cambio del lenguaje común a un lenguaje especial. Eso es la literatura. Entonces, vamos con la literatura griega. La literatura griega se expresaba en estas composiciones tanto orales y escritas. Inició en el siglo IX antes de Cristo, y recuerda que esta literatura fue esta literatura paradigma, modelo, ¿no? Que va a servir para mencionar algunas características de estas en otras literaturas. Por ejemplo, lo van a ver ustedes en el siglo XVI, en el Renacimiento, ¿no? Estas características, porque el Renacimiento tiende a retomar, ¿no? La literatura griega, retomar las características de esta literatura. Por eso decimos que la literatura griega es modelo, paradigma. ¿Bien? Ahora las características, hay que recordar las características. La primera, que es antropocéntrica. ¿Qué cosa quiere decir antropocéntrica? El hombre centro del universo, ¿correcto? Donde se le va, pues, a dar cuenta sus temores, a dar cuenta sus deseos, ¿no? Toda la naturaleza humana es lo que se va a denotar en esa característica antropocéntrica. La otra característica es que es racional, ¿no? La razón va a ser predominante frente a las emociones. Entonces las emociones se van a regular con la razón. ¿Y cómo se ve esto? Con las normas. Hay normas culturales en la literatura que se reflejan en esta literatura. Por ejemplo, cómo se denotaba la mujer, ¿no? ¿Cuál es la función de la mujer en estas composiciones? La mujer era un ser que no podía pues visualizar estas ceremonias que se hacían, ¿no? Litúrgicas, el teatro griego, por ejemplo, la mujer no podía asistir, tenía que estar en funciones del hogar, mas no podía ni siquiera representar, no podía actuar la mujer. Una de las normas que se veía, otra de las normas, por ejemplo, que en el teatro griego no se estaba representando, no se estaba visualizando estas escenas violentas, por ejemplo, ¿no? No podemos ver a Edipo que se está sacando los ojos, no, lo escuchamos, sí, podemos escucharlo, puede esto contarlo, ¿no? Narrarlo, sí, pero no lo podemos nosotros ver. Eso era una norma. Ahora, actualmente, el teatro, mientras más sangre, es mejor, ¿no? Pero resulta que en el teatro griego la diferencia estaba en ello, que no se podía mostrar al público, ¿no? Estas escenas. Entonces ahí estamos viendo normas. Las normas están regulando las emociones, ¿no? La razón está regulando las emociones. Y si yo hablo de razón, también hablo de equilibrio, pues, ¿verdad? Claro, hay un equilibrio, hay una armonía, hay una simetría entre la forma y el contenido de la obra. ¿Bien? Y eso no solamente se veía en la literatura, también se veía en el arte griego, ¿no? Había un asunto equilibrado, ¿no? No tendía a ser ornamentado, ¿no? Complejo, ¿no? Era pues inclusive ameno, simple, ¿no? Tendría el equilibrio. Es la otra característica.
mitológica. Si decimos literatura griega, es asociar pues a las recreaciones de diversos mitos, ¿no? Donde nos cuenta este mundo de los dioses, del Olimpo, de los semidioses, ¿no? Y de los héroes legendarios, ¿verdad? Ahí está la otra característica de ser mitológica. Y la última característica es que es fatalista, ¿no? Los hombres están ya marcados por su destino. Nadie puede escapar de su destino aquí. Aquí no encontramos el libre albedrío, ¿eh? El hombre ya está marcado por su destino, está señalizado por su destino. Fatalista. Bien, entonces aquí para recordar, empleemos la palabra remaf. R de irracional, E de equilibrada, M de mitológica, A de antropocéntrica y F de fatalista. Estas características debemos recordar, ¿ya? Como también cómo se divide la literatura griega en dos periodos. El periodo arcaico jónico, que es el primero, ¿ya? Que se va a desarrollar en el siglo 9 antes de Cristo y en el siglo 5, ¿ya? Básicamente en el siglo de Pericles se va a desarrollar el segundo periodo, el periodo clásico o ático. En ese periodo arcaico hay que recordar estas palabras, se le llama también arcaico o jónico, ¿bien? Clásico o ático. ¿Por qué debemos recordar esto? Porque nos pide relacionar periodo y obra. Y ahora van a ver también una pregunta de la evaluación de la semana 2, donde va a pedir periodo, personaje, ¿no? De una obra específica. Entonces tenemos que asumir que en el periodo arcaico jónico se ve dos géneros. El género antiguo, ¿no? Que les habrá comentado la profesora, el género antiguo, ¿cuál es? El género épico, ¿correcto? Está narrado, sí, ¿no? Cantado en verso. ¿Bien? ¿Qué más? Donde se busca narrar, contar estos hechos gloriosos, ¿no? Donde hemos visto luego las especies o los subgéneros del épico. Y ahí se van a diferenciar por el contexto, ¿bien? Ahí en el género épico, entonces tenemos a Homero, ¿ya? Posible autor de la Ilíada y la Odisea. ¿Por qué digo posible? No se sabe con certeza, ¿no? El lugar de nacimiento de Homero. Tampoco se puede asociar a que sea autor real de la Ilíada y la Odisea, y eso se le llama cuestión homérica. Así le decimos nosotros, cuestión homérica. Hay una cuestión, hay un problema ahí, con referente a la autoría. Luego tenemos a Hesiodo. ¿A quién le agrada leer o de repente escuchar los mitos, la mitología griega, los dioses, los titanes, los legendarios, ¿no? Les invito a leer Teogonía. En Teogonía está todo eso de los mitos de Hesiodo, los trabajos y los días de Hesiodo, ¿ven? El género épico. Luego el género lírico, el género subjetivo, ¿verdad? Ahí expresa el mundo interno, la subjetividad, cómo se siente. ¿Está buscando alabar? Ah, estamos ante una oda. ¿Está triste y se refleja en los versos? ¿Por qué? ¿Por la muerte de alguien? Estamos ante una elegía. ¿O estamos leyendo una composición amorosa de pastores? Estamos ante una égloga bucólica. Género lírico. Expresa el mundo interno, la subjetividad. ¿Ve? Y ahí tenemos a la poetisa Safo, con su obra Odas, Píndaro con Epinicio. Entonces tenemos que asociar, el épico está Homero y Hesiodo, el lírico está Safo y Píndaro, y las dos forman parte del periodo arcaico. En el periodo clásico o ático solamente vemos el género dramático, el tercer género clásico. Dramático, teatro, representación, movimiento, diálogo, personajes, acciones, ¿no? Ahí estamos encontrando en el teatro. Y aquí vemos los grandes dramaturgos, Esquilo, el padre de la tragedia antigua, esas denominaciones hay que recordar. Eurípides, el trágico de los trágicos,
Sófocles, el máximo exponente de la tragedia griega, ¿ya? A Sófocles se le llama también, se le denomina así, a Esquilo, el padre de la tragedia antigua. Aristófanes se inserta en la comedia. Tenemos tres, miren ahí a Esquilo, a Eurípides, a Sófocles, los trágicos, ¿no? Ahí vamos a ver obras teatrales, ¿no? Claro, ahí tenemos tragedias. Pero también tenemos a Aristófanes que incursiona en la comedia con su obra Las nubes. ¿Qué especie se encontraba en la literatura griega? La tragedia y la comedia. El drama todavía no se ve en la literatura griega, que es la otra especie, ¿verdad? No, el drama todavía eso no se señala, solo la tragedia y la comedia, ¿ya? Bien, aquí tenemos a las moiras, las diosas del destino, aquellas que tienen el hilo de la vida de los seres humanos, ¿no? Deshacen y hacen, ¿no? El destino, las moiras. Ahí está. Aquí tenemos a Titán Cronos, que está devorando a sus hijos. Pero Rea, ¿quién es Rea? La compañera de Titán Cronos, ¿no? ¿Termina qué? Termina asegurando que uno de sus hijos no termine devorado por Cronos, ¿no? ¿Y quién es el que está cuidando? A Zeus. Y Zeus va a terminar destrozando pues a Cronos, ¿no? Lo derrota a su padre. Y Cronos también derrotó pues a su padre, a Urano, ¿no? Y Urano, compañía de Gea, ¿no? Ahí está la diosa de la tierra, ¿verdad? Y ahí estamos viendo cómo es que estos titanes, estos dioses, por temor, ¿no? A ser derrotados, mire cómo este titán para devorando a sus hijos, ¿no? Y luego Zeus se desprende de ello y derrota a Cronos, ¿eh? Entonces, eso se ve en la mitología, como también se ve esto de que Aquiles, ¿verdad? El personaje principal de la Ilíada, es un semidios, ¿no? Es bañado en esa laguna Estigia por Tetis. Aquiles, hijo de Tetis y Peleo. Por eso se le llama el Pélida Aquiles. Peleo, el Pélida Aquiles. Entonces, esta diosa Tetis baña pues a Aquiles en esa laguna Estigia, otorgándole inmortalidad. Pero en la parte donde ella apoya, ¿no? La mano en el talón, este no logra ser sumergido. Entonces, esa parte va a ser vulnerable, susceptible, que más adelante Paris lo sabrá, ¿no? Y terminará derrotando mediante una flecha envenenada a Aquiles. Entonces, eso se verá más adelante, eso no se menciona en la Ilíada. Ah, claro, eso no se menciona, tampoco que Aquiles es bañado en la laguna Estigia, no se menciona en la Ilíada, ¿ya? Ahora, también tenemos otros mitos, miren ahí Edipo y la Esfinge, ¿no? Ahí está Edipo en las puertas de Tebas, donde vemos a la Esfinge, el rostro de una mujer, el busto de una mujer, claro, los pechos, el cuerpo de un león, la cola de una serpiente y las alas. Ahí está la esfinge. La esfinge, pues, preguntaba, y aquel que no respondía, lo devoraba. Pero cuando ésta logra ser respondida de manera acertada, pues terminaba lanzándose, ¿no? Y topándose con una gran roca. Hizo lo que hace Edipo. Edipo responde a la pregunta de la esfinge. ¿Y qué le pregunta a la esfinge? ¿Cuál es el animal que por la mañana anda sobre 4 pies? 2 al mediodía y 3 por la tarde. Y Edipo pues responderá, el hombre. El hombre es el que por la mañana anda sobre 4 pies, ¿no? A gatas, gateando. 2 al mediodía, hay adulto, y 3 por la tarde, adulto mayor, ahí está con el bastón, por eso estamos viendo los 3. Entonces, ahí estamos viendo también una explicación de ese mito de Edipo. Eso tampoco no se menciona en la obra Edipo Rey. Es un antecedente de la obra Edipo Rey, ¿ya?
Así que ya sabes, cuidado con las alternativas. ¿Listo? Bien, ahí tenemos el género épico. Estamos en el periodo arcaico o jónico. ¿Ya? Ahí está. La Ilíada. Tenemos que recordar la estructura. La Ilíada proviene del nombre griego Ilión, que significa Troya. Ilíada es una obra de guerra. Ilíada es una obra de guerra. Ilíada es una obra de género épico, de especie, epopeya, y el narrador es omnisciente. ¿Por qué le decimos narrador omnisciente? Está en tercera persona, está narrando pues en tercera persona, señalando en tercera persona lo que está sucediendo, ¿no? Y el tal Aquiles, ¿qué hizo? Y Agamenón, ¿cómo respondió Agamenón? En tercera persona, ¿no? El que todo lo ve, como muchos lo asocian, el narrador omnisciente. La Ilíada consta de 24 cantos o rapsodas. Eso no te debes olvidar, esto es importante. Consta de 24 cantos. Está en verso, ¿bien? El tema central, siempre los temas centrales tienes que recordar de todas las obras a partir de ahora. El tema central es la cólera de Aquiles. Es el tema por el cual gira la obra. La Ilíada y la Odisea, que vamos a ver más adelante, va a abordar bastantes epítetos. Como Aquiles se le conoce el de los pies ligeros por su ligereza, ¿no? Claro, en la batalla, ¿no? Por su rapidez. Agamenón se le conoce el de los ojos de perro. Héctor el de tremolante casco. Zeus el que amontona las nubes y Helena la de los nibios brazos. Y así vamos viendo que otros personajes van a tener esas calificaciones, por eso le decimos epíteto, ¿no? Esas calificaciones que se le otorga a estos personajes. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Están entendiendo? ¿Sí? Vamos con la Ilíada. La Ilíada es una obra épica, ya está, pero hay que ver que en la Ilíada su fondo, el fondo de la Ilíada, es la guerra de Troya. ¿Y cuántos años dura la guerra de Troya? 10 años. Pero esta narración se conoce en el último año, en el 10º, a los 51 días finales de la guerra. ¿Por qué la guerra? Hay una explicación, ¿no? Una explicación de muchas. Ahí está el mito de la manzana de la discordia, el mito de la manzana dorada. Aquella que fue lanzada por Eris, ¿no? Que señalaba para la diosa más hermosa. Se acercó a Atenea, Afrodita y Hera. Y Zeus, para evitar problema, lanzó esta manzana para que tome la decisión un mortal. ¿Y quién va a ser ese mortal? El timorato, el cobarde Paris. Y Paris va a otorgarle la manzana a Afrodita. Y Afrodita le va a dar el amor de la mujer más hermosa y admirada, Helena. Y es así que Paris se lleva a Helena. Helena, esposa de Menelao, hermano de Agamenón. Al llevarse a Troya, origina esta guerra, la guerra entre los griegos y los troyanos. Y ahí tenemos a los griegos, a Menelao, ahí está Menelao, Agamenón, hermano de, no, ahí está de Menelao, Aquiles, semidios, el de los pies ligeros, Odiseo. Ahí está el fecundo en Árbides, Odiseo, así se le llama también, el fecundo en Árbides, Odiseo, el astuto Odiseo. Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles. Yo le agregaría íntimo a eso. Patroclo, Briseida, la concubina de Aquiles. Atenea, la diosa de la sabiduría. Poseidón, el dios de los mares. Que vemos en la Ilíada, la participación de los dioses también en la guerra. Los hombres también. Los dioses intervienen en la guerra. Amparan a sus protegidos, pues, ¿no? En Troya tenemos al rey Príamo, padre de Héctor, y Paris, el príncipe Héctor. Afrodita, ahí está, la diosa del amor, de la belleza. Claro, ¿y cómo no va a apoyar a los troyanos? Si Paris le otorgó la manzana a Afrodita, ¿no? Y por tanto, ¿qué va a suceder con Atenea y con Hera, ¿no? Cuando Paris rechazó a las dos. Ah, entonces ahí por eso encontramos que Atenea pues protege a los griegos. Ajá, Ares, el dios de la guerra, y ahí está Apolo.
¿Cómo inicia la obra? La obra, escuchen bien esta narración porque esto del mito de la manzana de la discordia es un antecedente de la Ilíada. Esto del caballo que ingresa a Troya, ¿no? Que le da la victoria a los griegos, eso no está en la Ilíada, eso no se conoce en la Ilíada, ¿correcto? La Ilíada inicia con la peste. Apolo lanza una peste al campamento griego, ¿o a qué? Al lanzar esa peste se preguntan qué ha pasado, qué sucedió, quién lo hizo y por qué. Y es ahí donde Calcas, el adivino, señala, lo que sucede es que Agamenón se llevó a la hija de su sacerdote. Así es, ¿cómo se llama la hija? Criseida. Criseida, hija del sacerdote Crises, de Apolo. Entonces, al pedido de Crises y Agamenón, al rechazo constantemente, le dice al dios Apolo, y Apolo manda esa peste. Esto le recrimina a Aquiles. Tanto lo recrimina que Agamenón terminará dejando a Criseida, pero se llevará la concubina de Aquiles. ¿Cómo se llama la concubina? Briseida. Se lleva a Briseida y ahí comenzamos la primera cólera de Aquiles. Aquiles se rehúsa ir a la guerra, ¿no? Y al rehusarse ir a la guerra, ¿qué va a ocurrir? Que los troyanos van a avanzar y los griegos van a retroceder. ¿Eh? Entonces los troyanos atacan, ¿no? Y ante eso Patroclo, el amigo íntimo pues de Aquiles, decide usar la armadura de él, decide colocarse la armadura total, el casco, todo, para enfrentarse. De un momento a otro los troyanos retroceden, pero hasta cierto punto. Luego termina frente a Héctor, príncipe de Troya, que no perdona, ¿no? Y lo asesina. Héctor asesina a Patroclo pensando que era Aquiles. Aquiles se entera, remonta la segunda cólera, ahí está, y Aquiles retorna a la guerra, ¿no? Va en búsqueda de Héctor. Todos ya sabían que Héctor iba a morir. Claro, se va a enfrentar a un semidios, al tal Aquiles. No hay pérdida, no hay pérdida alguna, no. Pérdida sí había ya para los troyanos. Pero Héctor asume y se enfrenta, se pelea, se disputan, ahí están enfrentándose. Ya imagina ahí a Aquiles y a Héctor, el versus, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo que todos sabían, ¿no? Lo que también tú sabes. Aquiles terminará derrotando pues a Héctor. Pero no solamente eso, sino que lo arrastra por todo el lugar, por todo el campo ahí, al frente de todos, a la mirada de todos, lo arrastra, ¿no? El cuerpo de Héctor, pues, es terminado, es destrozado totalmente. Se lo lleva a la tienda, a su tienda, Aquiles, y es ahí donde Príamo, el padre de Héctor, va a suplicarle porque le devuelva, mejor dicho, el cuerpo de su hijo. Entonces Aquiles se apiada y le devuelve el cuerpo de su hijo para que se realicen los funerales de Héctor. Y así termina la obra. Termina con los funerales de Héctor. Bien, el tema central de la obra, la cólera de Aquiles. Aquí no hemos mencionado otros sucesos. Hay que tener en cuenta eso. Vamos con la Odisea. A ver, la Odisea es la segunda obra de paz. Odisea significa viaje difícil y deviene pues de este nombre del rey de Ítaca, Odiseo. Recuerda que Odiseo formaba parte pues de los griegos, ¿no? En la guerra. Bien, ahí está, vamos a hablar de esta historia de Odiseo. Género épico, ¿ya? Género épico, especie epopeya. Narrador omnisciente, está en tercera persona, todos lo sabemos ahí, pero resulta que va a haber una parte de la Odisea en donde Odiseo va a narrar. Y ahí vamos a ver el narrador en primera persona, el narrador protagonista, así se le llama, narrador protagonista. Entonces la Odisea va a presentar dos tipos de narradores, omnisciente y protagonista. Al inicio, omnisciente,
Y ya en la parte final veremos el protagonista, el narrador en primera persona. La Odisea y la Ilíada consta de 24 cantos, ¿ya? El tema central, el retorno de Ulises. Ulises se le llama así en Roma, Odiseo en Grecia. El retorno de Ulises, su Odiseo. Ese es el tema central de la obra. La obra se puede explicar en estos tres pasajes. La telemaquia, el nostos, las aventuras y la venganza. Al igual que la Ilíada, la Odisea también recurre a epítetos. ¿Cómo se le conoce a Odiseo? El fecundo en árdides. ¿Ven ahí? Ahí está el astuto Odiseo. Vamos con la obra. La Odisea, ¿ya el contexto será la guerra de Troya? No, ya terminó la guerra. Ya terminó la guerra. Ahora, ¿qué sigue? Odiseo quiere retornar a su patria, a Ítaca, donde había dejado a su esposa Penélope, la mujer más fiel, la mujer más fiel. No hay mujer más fiel que ella, Penélope. Y su hijo, Telémaco. Tiene que retornar a Ítaca, ¿no? Pero como dice estos pasajes, empezamos con la telemaquia, así inicia la obra. Telémaco, búsqueda de su padre, está en búsqueda de Odiseo, porque todos asumen que Odiseo ha muerto en la guerra. Los pretendientes estaban ya estaban en las tierras de Ítaca. Estaban buscando que Penélope decida con quién casarse, ¿no? Pero él, Telémaco, enojado, ¿no? Va en búsqueda del padre, saber qué le sucedió a Odiseo. Aconsejado por la diosa Atenea, es que él sale, se va a Esparta, a Pilos, y luego averigua pues ahí que Odiseo está vivo, su padre está vivo y está en una isla, Ogygia, ¿ya? Esa es la parte de la telemaquia. Y por otro lado, sí, Odiseo estaba en una isla, Ogygia, 7 años en esa isla, al lado de una ninfa llamada Calipso. Calipso estaba enamorada de Odiseo, pero Odiseo no. Odiseo pensaba en Penélope, extrañaba su tierra, extrañaba a Telémaco, ¿no? Es ahí donde Atenea intercede y le dice a Zeus que ese no era el fin de Odiseo. Odiseo tenía que retornar, no estar en esa isla. Y es por eso que manda a su mensajero Hermes. Y le dice a la ninfa que debe dejar ir a Odiseo. Con pena lo hace y Odiseo emprende su retorno. Pero en las aguas, alguien está mirando en las aguas cómo es que Odiseo está pretendiendo retornar. ¿Y quién es ese alguien? El dios de los mares, Poseidón, ¿no? Que está ahí dando a ver su trinche, ahí está dando a ver, porque no perdona a Odiseo, no lo perdona por haber cegado a su hijo, al hijo del dios de los mares. ¿Quién es ese hijo del dios de los mares, Poseidón? El cíclope Polifemo, ¿no? No lo perdona. Y al no perdonarlo es que va a terminar hundiendo esa embarcación que Odiseo con mucho esfuerzo lo había logrado. Y Odiseo termina naufragando hasta llegar a una isla, la isla de los Feacios. En esa isla de los Feacios primero lo encuentra la princesa Náusica. Ella luego lo presenta al rey Alcino. Y es aquí donde Odiseo termina siendo hospitalizado, ¿no? De alguna otra forma ayudado ahí. Y es aquí donde escuchamos a un rapsoda. Ya saben ustedes qué es un rapsoda, ¿verdad? Este es el que está narrando las aventuras de estos personajes heroicos. Y está narrando este rapsoda, está contando este rapsoda de lo que ha sido la victoria de los griegos frente a Troya, frente a los troyanos. ¿Cómo es que el caballo de madera está ingresando a Troya? ¿Cómo es que los griegos están dentro ahí, en el vientre del caballo? Y cómo ellos bajan sigilosamente, ¿no? Para enfrentar a los troyanos.
Entonces, eso se comenta aquí en la Odisea. Eso se comenta aquí. Y es ahí donde Odiseo dice, yo soy del que Rapsoda está hablando, yo soy Odiseo. Y ahí Odiseo está contando sus aventuras. Pasamos a un narrador protagonista. ¿Sí? Hasta aquí se está entendiendo, Odiseo está contando. Y ahí comienza, sí, pasé por la flor de loto, aquella que no debía consumir, porque si lo hacía, pues perdería, ¿no? Los recuerdos de mi patria y todo. Y para eso tuve la ayuda. La agresión que hizo Odiseo, pues, al cíclope Polifemo, hijo de Poseidón, lo cegó, la ceguera del cíclope. Por eso es que este dios de los mares no perdona a Odiseo, ¿no? La ayuda que recibió del dios Eolo, para que estos vientos propicios lleguen finalmente a Odiseo a su destino. Pero lamentablemente los hombres de Odiseo terminan deshaciendo ello. Lo que sucedió con la hechicera Circe, esta hechicera que convertía a los hombres en animales y con quien estuvo Odiseo, ¿no? O cuando Odiseo desciende al reino del Hades, a aquel lugar donde va a visitar a Tiresias. Tiresias le dice, a la salida de este lugar vas a escuchar, vas a ver a las sirenas, pero cuidado, no lo debes hacer, no debes escuchar a las sirenas, porque si lo haces terminarás sumergido con ellas. Ya eso Odiseo lo sabía. Emprende, sale con los hombres, pasan por las sirenas, pero él quiere escuchar. Entonces pide que lo amarren al mástil, para así de esta manera poder escuchar a las sirenas. Solo amarrado, solo asegurado, y no puede irse con las sirenas. Y los hombres de Odiseo tenían que estar tapados los oídos con cera. Y es así que pasa. Y luego pasan por estos monstruos marinos, Escile, Caribdis. Y ahí están las aventuras de Odiseo, que al escucharlo, Alcino se apiada y lo ayuda a retornar a Ítaca. Odiseo llega a Ítaca, chicos, pero llega con la promesa de vengar, al igual que Telémaco. ¿Vengar de qué? ¿Qué están haciendo los pretendientes? Ahí va la otra parte, la venganza, ¿no? Hay un acontecimiento que de repente has escuchado. El perro de Odiseo, ¿no? Ahí está Argos, se acerca, ¿no? Y después de tanto tiempo de no haber visto a su amo, a Odiseo, muere el pobre Argos, ¿no? Visita a Eumeo, habla con Telémaco, su hijo, y le dice lo que va a pasar, ¿no? Y para eso, para enfrentar a los pretendientes, tiene que estar en apariencias distintas, tiene que estar como un anciano, y eso lo va a ayudar la diosa Atenea. Ya por otro lado, Penélope está tomando la decisión, pero para ello ha dado una última prueba. Aquel que logra trenzar el arco de Odiseo y colocar la flecha en los 12 aros de hachas, con ese ella asumirá, se casará. Los pretendientes hacían uno y otro ensayo y ninguno logró. Hasta que Odiseo dice, yo lo voy a intentar. Ante la risa de todos, Odiseo termina trenzando su propio arco, pues, ¿no? Coloca la flecha y pasa por los 12 aros. Y ahora sí dice, llegó el momento, Telémaco, cierra las puertas. Y ahí comenzamos a ver la venganza de Odiseo. ¿Ve? Termina dando y flecha a cada uno de los pretendientes. Luego Odiseo solicita que limpien el lugar. Ahora va a hablar con Penélope, la mujer más fiel. ¿Eh? La mujer más fiel. Hay mujeres fieles, chicos. Hay mujeres fieles. Así hay. Entonces, le dice a ella que él es Odiseo. Pero ella al inicio no cree.
Ha pasado mucho tiempo, pues, Odiseo, ¿cuántos años? Ya 10 años de la guerra, encima te has demorado para retornar. ¿Serás tú realmente Odiseo? Y ahí cuando Odiseo le dice, sí, he tallado. Es el lecho donde dormíamos, comienza a explicar. Es el hecho que con sus manos Odiseo elaboró. Entonces, es ahí donde ella dice, tú eres mi Odiseo. Se reúne en la familia, final feliz. Obra de paz, Odisea. El tema central, el retorno de Odiseo. Aquí se menciona lo del caballo que ingresa a Troya. Por favor, no en la Ilíada. Vamos con Esquilo. Entramos al teatro griego. El teatro griego era una ceremonia litúrgica que estaba preparada para un dios, el dios del vino, el dios de la embriagadez, el dios Baco, Dionisio. ¿Ah? Y la representación era por el coro, y de ahí de a poco se veían los actores, el coreuta, el que respondía, aparecía ahí, y luego de a poco vamos a ver que Sófocles va a incorporar también otro actor. Entonces no olvidemos que Esquilo es considerado el padre de la tragedia antigua, y mira, inserta el segundo actor en escena. Solo dos actores, profesores en escena, ¿no? Uno puede decir, el teatro se veía solamente dos actores, porque ahí veíamos algo de diálogo, pero ya con Sófocles se va a desarrollar más diálogo, porque va a incorporar al tercer actor, Sófocles, Esquilo 2. Y aquí tenemos la Orestiada de Esquilo, la trilogía completa. 3. Ahí vemos a Agamenón, una de ellas, Coéforas y las Euménides. A ver, en Agamenón, ¿qué se está mencionando? El rey Agamenón. Así es. El que se llevó a Criseida y también se llevó a Briseida. Acuérdense lo que hemos visto de la Ilíada. Él está retornando ya, luego de la guerra, a su patria, Argos. Pero él no retorna solo. Él está llevando consigo a Casandra, que cuando toca el lugar, ¿no? Dice, aquí correrá tanta sangre. Ya ella lo predestinaba. La esposa de Agamenón, Clitemnestra, no perdona a Agamenón por haber sacrificado a su hija Ifigenia durante la guerra para dar favores a los dioses. Por eso Clitemnestra está ya preparando lo que sería el asesinato de Agamenón, en compañía de su amante Egisto. Y es así que en esta parte de Agamenón, ¿no? Se da el asesinato del rey. El tema, el asesinato de Agamenón. Las coéforas. Aquí vamos a ver cómo Electra, hija de Agamenón y Clitemnestra, le da aviso a Orestes, su hermano, que no se encontraba aquí en Argos. Le da aviso y le dice lo que había hecho Clitemnestra al lado de Egisto. Entonces Orestes retorna y se hace ver como un extranjero, ¿ya? Como un extranjero a dar noticias de que ese tal Orestes, que es él, había muerto. A lo cual Clitemnestra sale para constatar, y luego también Egisto. Y es ahí donde Orestes le recrimina y le dice, tú mataste a mi padre. ¿Y qué es lo que va a hacer Orestes? Asesina a su madre. Y no solamente a ella, sino que también a su amante Egisto. Y es ahí donde a Orestes lo van a perseguir, miren estas tres, cuatro, ¿ven? Erignias. Las erignas son las diosas de la venganza que le están diciendo tú, mataste a tu madre. Como la culpa está siguiendo a Orestes. Y es por eso que con todo eso se dirige a Delfos, ¿no? Solicita ayuda al dios Apolo y él le aconseja ir al templo de Atenea para que se realice el juicio a Orestes. En ese juicio de Orestes se determina que Orestes debe ser perdonado por lo que ha hecho. ¿Para qué darle más tragedia a un hombre
que ya de por sí va a vivir con la culpa. Equilibrio. Esa es la característica de la literatura griega. Entonces, al dejarlo libre, al perdonarlo, esas erinias que te había mencionado, que son las diosas de la venganza, se convierten en euménides. ¿Y qué son euménides? Esas almas benevolentes que van a dejar, ¿no?, de culpar al pobre Orestes. Y Orestes retorna a Argos. Y así termina la obra La Orestiada. Cada parte es una trilogía completa. Tiene un tema. Agamenón, el asesinato del rey. Las coéforas, la venganza de Orestes. Y las Euménides, el juicio de Orestes. Vamos con Esquilo, nuevamente con Esquilo, el padre de la tragedia antigua, con esta obra Prometeo encadenado. El titán Prometeo se ha robado el fuego de los cielos, de los dioses. Y es por eso que Zeus lo castiga, lo encadena en una montaña. Prometeo va a terminar siendo visitado, ¿no?, por Océano, el titán, y a la vez también Prometeo va a anunciar la muerte de Zeus, sobre todo cómo Zeus va a terminar derrotado. Y es ahí donde Hermes, al escuchar esto, ¿no?, a este anunciamiento que está haciendo Prometeo, le insiste, ¿cómo va a ser? Dilo. Y al no decirlo, el titán va a terminar arrojado al mundo de las tinieblas. ¿Dónde es el mundo de las tinieblas? El Tártaro. Ahí terminará arrojado Prometeo. El tema de Prometeo encadenado es el robo del fuego de los dioses por el titán Prometeo. Bien, terminamos con Sófocles. Estamos, cuando dije Esquilo, Orestiada, Prometeo encadenado, y ahora estamos con Sófocles, autor de Edipo Rey. ¿Estamos en qué periodo de la literatura? Te dije dos nada más. ¿En la clásica o ática? ¿No? Se la llaman así. Entonces, Sófocles, ¿quién es Sófocles? El máximo exponente de la tragedia griega. Aquí no está, ustedes ya me imagino que lo están resaltando, ¿verdad? O lo están escribiendo, ¿eh? Porque eso del máximo, eso del padre, ya hay que recordar. Inserta el tercer actor en escena, ¿ve? ¿Y qué origina cuando uno va insertando un actor y otro? Origina más diálogos, ¿ven? Ahí está Sófocles. Desarrolla la psicología de sus personajes, desarrolla el psique de sus personajes. El tema central es el fatalismo, la característica de la literatura griega. ¿En qué consistía eso? Que el destino, tú no puedes escapar de tu destino, es inevitable. El destino inevitable de Edipo. ¿Bien? ¿Cómo inicia la obra? No con que Edipo se encuentra a esta esfinge. Ese es el mito de Edipo y es un antecedente de la obra. La obra inicia con la peste, nuevamente, con la peste en Tebas. ¿Ya? Y es por eso que Edipo va a pedir a Creonte, su cuñado, a que consulte al oráculo. Y el oráculo le dice, porque el oráculo lo sabe todo, le dice, solo terminará si se termina desterrando al culpable, al asesino del antiguo rey, es decir, al rey Layo. Edipo ya estaba casado con Yocasta, con quien tuvo 4 hijos, chicos. Ahí está, Ismene, Antígona, Polínese, Estiocles. Ahí están sus 4 hijos. Casado con Yocasta. Y ya al enterarse esto por Creonte, tiene que consultar. ¿Y a dónde tiene que consultar? ¿A quién va a preguntar ahora? A Tiresias, el adivino Tiresias. Es que Edipo se vuelve ahí un interrogador, va buscando respuestas. ¿Quién es el asesino de ese rey? ¿No? Y Tiresias le dice, el asesino está tan cerca que no lo puedes ver, está aquí en este lugar, le dice Tiresias a Edipo. A lo cual Edipo piensa que Tiresias y Creonte se han confabulado, están de acuerdo para quitarle el poder.
para que más bien lo asuma Creonte como rey de Tebas. Edipo no cree. Entonces a ello Casta le dice, Edipo, eso no es cierto, eso es pura mentira. Porque también el oráculo había dicho, ¿no? Había mencionado que el rey, ¿no? En este caso Layo, terminaría asesinado por su propio hijo y se casaría conmigo, pero mira, eso no pasó. Eso no pasó, dice Yocasta, ¿no? Entonces, manda llamar al testigo de la muerte del rey Layo, el único que quedaba, el pastor. Y mientras que mandaba llamar, ya llegaba a las puertas de Tebas el mensajero de Corinto, lugar que Edipo pensaba que era su origen. Entonces este mensajero le dice, Edipo, he venido hacia ti para decirte que Pólibo, tu padre, ¿ah? ha muerto y ahora tienes que reinar en Corinto. Y Edipo dice, no, no voy a regresar, jamás, porque yo pregunté al oráculo hace tiempo y me dijo que iba a matar a mi padre, o sea, Pólibo, y me iba a casar con mi madre, Mérope, y al no querer hacerlo, huí de ese lugar, me escapé de Corinto. Y ahí es donde, en un cruce de caminos, y comienza a recordar, encontré a un hombre. Tuve una disputa, pasé y llegué a Tebas, ¿no? Comienza a recordar. Entonces, ahí donde el mensajero le dice, te equivocas, Edipo. Tú no eres hijo de Pólibo y Mérope, no. Tus raíces están aquí, en Tebas. Y ahí comenzamos a ver cómo se está descubriendo la verdad, de a poco. Luego llega el pastor, al que le tanta insistencia le dice, sí, sí, señor, tú, Edipo, a quien yo entregué hace mucho tiempo al reino de Corinto, te enfrentaste a tu padre, a Layo, y lo terminaste asesinando, matando en ese cruce de caminos. Y ahora eres rey, aquí en Tebas. Y al señalar esto, Yocasta se retira del lugar, se ingresa al palacio, recuerda que esas escenas no se puede ver, ¿no? Y se ahorca. Y luego Edipo sale tras ella. Y luego se comenta, se conoce que Edipo se está arrancando los ojos. Y luego Edipo pide a Creonte que lo destierre, para así acabar con todo lo mal que había dado, pues, Edipo en Tebas. Y al ser desterrado Edipo, queda Creonte. Fin. El tema de esta obra es el destino inevitable de Edipo, que al querer escapar de Corinto, pensando que su origen era ahí, termina, ¿no? Termina acercándose a su cruel destino, a Tebas. Ese era su origen de Edipo. ¿Ven? Bien, chicos, no sé si el tiempo nos ha ganado para hacer las preguntas. Sí, justo. Eh, voy a compartir, voy a compartir el enlace del juego, ¿ya? Vamos a jugar ahora. Son 3 preguntas, ¿ya? Vamos a recordar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Profesora, ¿Sí? Dígame. la semana pasada también nos mandaron el link, pero cuando quise entrar después de haber estudiado el tema, decía que ya no se podía, solo que 500 personas. Sí, Y porque
porque resulta que hemos revisado que hay una cierta cantidad de estudiantes que pueden acceder al juego. Y es por eso que se ha creado un enlace para cada día. Y es por eso que luego voy a enviar un enlace del día de hoy, ¿no? Para que ustedes jueguen, ¿no? Esa tarea, ¿no? Que se va a hacer hasta el domingo. ¿Listo? Esa parte, hemos creado un enlace para cada día y así evitar, ¿no? Que se queden sin jugar y sin ver también las claves, ¿correcto? Igual lo voy a decir a la profesora para que les envíe las claves en todo caso, ¿ya? Y ya, bueno, ella pues lo hará la siguiente semana. Sí, por Profesora, favor, entramos ahorita, digo, entramos ahora, sí, tenemos que entrar ahora, ¿ya? Sí, sí, ¿hay una pregunta? no, eso le iba a decir, para entrar ahorita, antes que Sí, se cuelgue la página. ahora, sí, sí, por favor, ahora. Sí, ya estamos ahí, ya estamos 13. Ingresen, por favor. Ya, muy bien, ingresen, chicos, para jugar y para que vean las preguntas, porque es eso. La evaluación, ya, el juego que se está haciendo ahora, es para que ustedes conozcan ahí cómo es la pregunta de la semana 2. Y así también puede venir en la práctica. ¿Ya? Bien. Vamos, voy a darle a iniciar, ¿ya? Voy a darle a iniciar, ustedes van ingresando, pero voy a darle a iniciar ya para que ustedes ya jueguen, ¿ya? Bien. Pregunta, marca la relación correcta respecto a la época y el personaje principal. Y acuérdate de la época de la literatura griega, que hemos visto dos. Arcaica, jónica, clásica o ática. Bien, ahí te pide ya no obra, sino te pide personaje. Recordemos cuál será. Clásica Aquiles, jónica Prometeo, latina no es porque no dije arcaica, dije clásica, no dije latina. Arcaica Edipo, ática Orestes. Hay que recordar ahí nada más asociar. Ya vamos 18, 16. Vamos chicos, intenten. Bien, 4, 3, 2, 1, ya, listo. Bien, Ale, Omar, muy bien Omar. Vamos ahí, muy bien, ahí llevamos 14, ¿no? Claro, han identificado ática o clásica, la obra La Orestiada, Orestes. Clásica, no, esa es arcaica jónica, Aquiles, ¿ya? La obra La Ilíada, ¿listo? Próxima pregunta, vamos ahí. A ver, señale la afirmación incompatible respecto a la Ilíada, o sea, el suceso que no ocurre en ese argumento, en la Ilíada, suceso que no ocurre. ¿Qué no te dije? Ya, vamos ahí. 28. Me dice que termine el tiempo del quiz, porfa. Ya estamos. No, lo dejo siempre. Solo que estoy contando para que ustedes a mí ya se apresuren en señalar la respuesta. Estamos ahí. 14, 12. 6. Ya estamos. 4, 3, 2, 1. Miren ahí. Ya. Listo. ¿Ven? Estaba Omar, ¿no? Estaba Omar. Ahora, ¿quién estará? Omar. A Omar, ¿no? Y luego sigue Ale. Ya, listo. Acá, claro, muy bien. El protagonista muere tras recibir una flecha. Eso no se comenta en la Ilíada. Sí, chicos, esa es la estructura de la obra La Ilíada, hay que recordar. Es una epopeya clásica que está compuesta por 24 cantos. Eso hay que recordar. La Ilíada y la Odisea es igual. Los troyanos reciben el apoyo. Sí, recuerden que les había mencionado ahí en las diosas qué le pasó de la manzana en la discordia, ¿no? Y qué pasó con las demás diosas. ¿Apoyaron a quién? ¿Seguirán apoyando a París? ¿A Troya? ¿No? Si ha entregado a Afrodita. Hay que tener ahí en cuenta eso. Presente epíteto, sí, muchos epítetos, eso es correcto. Siguiente, próxima pregunta.
La última, ¿ya? La última, vamos. Señala la afirmación que es incompatible con Edipo Rey, ¿ya? La obra, Edipo Rey. ¿Qué suceso no se señala en ese argumento? Esta pregunta sí está... tiene un nivel. Sí, sí, porque no lo dije. Porque no es un suceso, en realidad es la estructura. ¿No? No es un suceso, es la estructura. A ver, vamos a ver qué tal este aula, qué tal responde. ¿Se ha dado cuenta? A ver, vamos a ver. Ya, Omar, ajá, Ale, muy bien, Ale, ya superó a Omar. Ah, entonces aquí tengo un grupo interesante. Muy bien, ahí la respuesta es, emplea la prosa. Eso es la afirmación incompatible, eso es la estructura de la obra Edipo Rey. No está en prosa, chicos, está en verso, ¿ya? Entonces, por eso, esa es la incompatible. Ahora, la A, que dice, presenta exclusivamente personajes humanos, si no me equivoco, porque no logro ver bien, ¿no? Es correcta. Claro, ahí están los personajes humanos, ¿no? En cambio, la E no, la E es la incompatible. Emplea la prosa, ¿no? Por eso ya decía, esta pregunta sí tiene, ¿ve? Ya te llevaste que la obra de Edipo Rey está en verso y no en prosa. ¿Ya? La demás está, no sé por qué me han fallado, pertenece al género dramático, sí, ¿no? Es tragedia. Aún en la psicología de sus personajes, sí, porque Sófocles andó en eso, ¿no? En la psicología de sus personajes. Por ende, pues Edipo Rey también, ¿no? ¿Tiene como antecedente el mito de Edipo? Sí, ¿no? Ahí está Edipo frente a la Esfinge. ¿Bien? Listo. Voy a entonces a... Profesora, Sí, voy a enviar la tarea. la Sí, escena cuando Kiko muere por una flecha en el talón, ¿dónde se cuenta eso? ya, eso se menciona en la obra Teogonía. Ahí se menciona. Pero eso no señala, no se señala en la Ilíada. No, no. Gracias. No te preocupes. Ni en la Odisea solamente que ingresa el caballo, ¿ya? Por favor. Y bueno, aquí ya tengo que, ya Ale y Jocelyn, excelente, ¿no? Y bueno, el grupo, ¿y qué ha pasado abajo? No han participado, algunos lo han intentado, bien, hay que seguir repasando. Ya chicos, voy a compartir entonces el enlace, ya, el enlace de la tarea de hoy martes, y con eso estaríamos terminando, ¿ya? Sí, aquí está, no se preocupen.